Bueno, lo que voy a tratar de hacer es hacer algo práctico, ¿sí? Si bien por ahí parecen muchas diapositivas, pero no son tantas, hay muchas fotos y no puse video por el hecho de que las últimas veces la verdad que tuve problemas con la subida de los videos y por la duda, además estando en Cafayate, no quise poner videos, sino sobre todo fotos y recortes para que pueda ser gráfico lo que quiero explicar y a su vez que se vea, porque si no, la vez pasada ya en los últimos dos Zoom que hice tuve problemas con los videos, ¿no? Vamos adelante. Bueno, una pequeña introducción en respecto al estudio de vaso de cuello en pacientes pediátricos. No hay tanta información con el adulto, por supuesto. En el adulto, sobre todo el estudio de las carótidas, se ha utilizado inclusive como valor pronóstico para las enfermedades cardiovasculares, que venimos ya desde hace un montón realizando en adultos. Hay actualizaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología de junio de este año y de agosto de este año, donde se cambiaron muy poco los parámetros y ciertas situaciones por la valoración de las arterias del vaso del cuello, pero en pediatría por ahí no tenemos tanta información ni tan claro en el sentido de los valores normales como en lo de adultos, ¿sí? Sigamos. Básicamente, la realización del eco al bedside, al pie de la cama de los pacientes, es nos ayuda muchísimo en el estudio a diario de los pacientes con problemas cardiovasculares. Pero bueno, en terapia intensiva empezaron a salir un montón por ahí de reportes y cosas que nos ayudan para evaluar otras cosas que antes uno no la utilizaba, ¿sí? Por lo general uno más utilizaba, o yo la utilizaba en el estudio de los pacientes crónicos, o la valoración de algún catéter o esas cosas, ¿sí? Actualmente lo podemos utilizar, han ido saliendo reportes donde podemos utilizar y tener por ahí una mayor espectro de situaciones donde podemos utilizar la ecografía de vaso del cuello, ¿no? Traumatismo, por ejemplo, algunas veces lamentablemente tuvimos que hacer con EUG ver pacientes ahorcamiento para ver si hay trombosis, para ver si hay desgarro, ¿sí? Realmente en terapia intensiva se está utilizando para ver patologías como estas, por ejemplo, que acabo de mencionar. Por lo general utilizamos transductores que tengan de 5, de 7 a 12 MHz, o sea que tengan baja profundidad para evaluar, pero con una resolución alta, ¿sí? Esos son los mejores para realizar porque sabemos que las carótidas y las yugulares y subclavianas, bueno, la subclavia no tanto, las yugulares están muy cerca de la piel, entonces por ahí con transductores que no tengan tanta penetrancia, pero con alta resolución, sacamos muy buenas imágenes. La angulación del paciente es muy relativo en cuanto a cómo ponemos la cabeza del paciente, todo va a depender si tenemos en un paciente con un casi ahorcamiento o un traumatismo de cuello, por ahí muchas veces estamos con collar cervical, se hace un poquito más dificultoso el estudio y lo hacemos con la cabeza sin girar la cabeza, pero bueno, en el caso que podemos girar la cabeza, lo ideal sería girar unos 45 grados contralateral al lado que vamos a estudiar nosotros, y la ubicación del efector yo creo que más tiene que ver con el gusto de cada uno, ¿sí? Yo por ahí me gusta más hacerlo desde el lado del paciente, y hay otros que le gustan sentarse de atrás y hacerlo desde la cabeza del paciente al revés del paciente, digamos, ¿sí? Todo, pero depende de la comodidad y de cada uno y de la disponibilidad del espacio. Muchas veces también los pacientes que están con respirador y un montón de otras bombas y esas, por ahí no queda tan cómodo poder entrar de atrás, pero técnicamente hacerlo desde atrás por ahí resulta hasta más fácil. ¿La que sigue? Bueno,
En el primer paso, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a hacer un corte transversal para localizar, ¿sí? Localizar las estructuras. Principalmente, yo por lo general empiezo a mitad del cuello, hago un corte y localizo cuáles son las estructuras. ¿Sí? Sabemos que la yugular es más anterior y ligeramente externa con relación a la carótida común. Entonces, localizamos y con una leve compresión fácilmente se colapsan las venas. Entonces, con una leve compresión decimos, esta es la vena, esta es la arteria. Obviamente, eso es en el modo M, cuando estamos viendo en modo M. Después con el Doppler terminamos de dilucidar cuál es cuál, ¿sí? Y en base de eso yo voy haciendo corte hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Me voy primero hacia abajo, me voy hacia la base del cuello, sigo buscando, rastreando tanto las venas como la arteria, y voy hacia arriba de nuevo para ver la división de la carótida y también a veces vemos ya la yugular externa hacia arriba y después cuando vamos hacia abajo vemos el desemboque de la yugular externa en la interna. ¿La que sigue? Ahí como estaba explicando, ¿sí? Ahí está ya la división, ¿sí? De los vasos, la yugular interna, la externa, la carótida externa, la carótida interna, y un eje longitudinal, donde lo vemos a los vasos también. ¿Sí? La yugular interna es más anterior en relación, ¿sí? Nosotros estamos posicionados a nivel de la piel y el vaso es más anterior que la carótida común. Seguimos, la que sigue. Volvemos a hacer lo que habíamos hecho en principio de explorar el vaso, ahora en forma longitudinal, también desde la base del cuello hacia, hacia la base del cráneo, ¿sí? Lo más distal que uno pueda llegar para ver la bifurcación de las carótidas comunes y explorar lo que más se pueda para ver si por ahí si hay un traumatismo, el desgarro se hizo bien distal o más proximal, entonces uno trata de lo que más se pueda, ¿sí? Y hacia abajo lo mismo, ¿sí? Por ahí, en este corte que estoy mostrando, ahí se ve el tronco brachiocefálico y la división, ¿no? de la arteria subclavia, de la arteria subclavia y la carótida común, y también podemos hacer lo mismo en base a explorar, llegar hasta la vena cava superior y ver la desembocadura del tronco brachiocefálico derecho y nómina izquierda y explorar la tercio proximal de la subclavia y la yugular interna de ambos lados, sabiendo que bueno, del lado izquierdo vemos con la inclinada hacia desembocar a la vena cava superior. La que sigue. Corte longitudinal, que muchas veces por ahí es dificultoso tratar de obtener esta imagen, ¿sí? Obtenerla en un mismo plano, tanto la carótida externa como la carótida interna. Ahí tenemos el bulbo y la carótida común. ¿Sí? Muchas veces por ahí hay que ir angulando el transductor, angulándolo un poquito, angulándolo para un lado, para el otro, para poder llegar a sacar un corte que podamos ver en el mismo plano todas las estructuras. Por lo general se superponen los planos y no podemos sacar habitualmente un corte así tan exquisito donde podamos ver toda la carótida en sus distintos centros en un solo plano. ¿Sí? Lo mismo nos pasa con la yugular, ¿sí? Entonces nosotros vamos también angulando el transductor, mientras uno se va moviendo, lo va angulando el transductor para un lado, para el otro, hacia línea media, hacia externa, lo va angulando y en base de eso uno logra obtener la imagen que uno está buscando, ¿sí? Dependiendo de la patología o de la razón donde uno nos ha solicitado que hagamos el estudio, uno va a ir buscando las distintas angulaciones en los distintos segmentos de la carótida común, la carótida interna, carótida externa, la yugular, llevando el transductor, la cola del transductor hacia la línea media del paciente. Podemos también inclusive llegar a dilucidar o a ver las vertebrales, ¿sí? Que bueno, en algunas circunstancias que queremos estudiar las vertebrales,
yo también de forma rutinaria evalúo las vertebrales a todos los pacientes. ¿La que sigue? Ahí volvemos a tener una imagen como la anterior, donde vemos también toda la división en el tronco brachiocefálico, la carótida común, el bulbo carotidio, carótida interna, y un eje largo de la yugular interna con la carótida común. Una de las cosas que nos tenemos que fijar es que la carótida externa es la única que tiene ramas extracraneales, ¿sí? La carótida interna no tiene ramas extracraneales. Por ahí a veces nosotros nos angulamos y decimos cuál es cuál, desde el punto de vista de el modo bidimensional, ¿sí? Después con el Doppler por ahí nos podemos ayudar a dilucidar cuál. Pero la arteria que tiene una rama extracraneal, esa es siempre la carótida. Bien, a veces también la tiroidea superior la logramos ver de que no sale de la carótida externa, sino que sale de la carótida común, sale un poco más baja. Son variantes anatómicas sin tener una significación clínica, sino más que nada por ahí si es que se va a incidir en el cuello, se va a hacer algún tipo de, ya sea de cirugía por traumatismo, por alguna situación, que por lo menos el cirujano sepa que la tiroidea superior sale de más proximal, ¿no? Bueno, sí, básicamente, ahí como yo ya le había anticipado un poquito antes, ¿sí? La carótida externa y la carótida interna. La carótida externa, por lo general, el tamaño es menor que la carótida interna. La carótida externa da rama, la carótida interna no da rama. La orientación suele ser anterior y hacia la cara, y la otra suele ser posterior y hacia la mastoide. El Doppler de flujo, que eso ya lo vamos a mostrar enseguida en otros slides, la carótida externa es de alta resistencia y la carótida interna es de baja resistencia, ¿sí? La característica del flujo carotidio es un flujo laminar. Es importante recordar que el flujo siempre es laminar en todos los vasos, en todos los vasos normales, por supuesto, ¿no? El patrón laminar puede ser alterado ya sea por tortuosidades o si tenemos un traumatismo y hemos generado una disección de la arteria o un trombo intraarterial, que eso va a generar, va a disminuir la luz del vaso y va a cambiar las características del flujo, que eso también lo vamos a ir evaluando, por supuesto, cuando cambia las características del flujo. ¿Lo que sigue? Ahí está, ¿sí? Carótida común, ¿cómo es el flujo de la carótida común? La carótida común tiene un flujo también si bien tiene una característica mezcladas entre los dos, entre la carótida interna y la carótida externa, se parece más en la diástole a la carótida interna, ¿sí? Tiene un flujo de una resistencia no tan marcada como la carótida externa. La carótida interna tiene un flujo de baja resistencia con diástole importante, ¿sí? Y la sístole de menor magnitud. ¿Qué sigue? Acá tenemos en la diapositiva esta, tenemos el flujo de la carótida externa, donde vemos que tiene una diástole prácticamente que no despega mucho de la línea de base, con una sístole bien marcada, y tiene en la inscripción del flujo, vemos que tiene por ahí algunas muequitas, que eso nos habla de que aumenta la resistencia, los vasos se cierran y generan estas muequitas en el flujo sistólico, ¿sí? La velocidad normal de la carótida interna puede ser entre 50 y 80, en la región postvulvar hasta más de 100, 125, dependiendo, por lo general son valores adultos. En los chicos seguramente vamos a tener valores menores, porque las presiones son menores, también tiene que ver la relación de las presiones.
y la carótida externa suele tener también entre 75 y 85, dependiendo los libros, algunos dicen entre 75 y 85, y entre 110 y 125 como los valores habituales del flujo. Y la relación entre el pico sistólico de la carótida interna dividida por la velocidad sistólica de la carótida común, es una relación de 1 a 1.5 que nos habla de un flujo que está conservado, ¿sí? Un flujo laminar con velocidades dentro de los rangos normales. ¿Qué sigue? Bueno, técnicamente, cuando nosotros nos posicionamos para hacer el estudio, tenemos que regularlo al ecógrafo, ¿sí? Con la escala de grises, ver que no tengamos tanta, porque muchas veces cuando le ponemos, en el afán de ver, le ponemos mayor ganancia, generamos ruido dentro de la arteria o dentro de la vena que muchas veces nos puede confundir como que hubiese un trombo o como que hubiese algo dentro del vaso que estemos explorando. Entonces hay que tratar de que el vaso quede, la pared se vea, pero que el vaso quede limpio adentro, ¿sí? Uno lo va a ir regulando, ¿sí? Lo mismo que el Doppler, uno va regulando, el Doppler nos sirve tanto para ver el tipo de flujo, si tiene aliasing o no, y la dirección del flujo, ¿sí? Si tiramos un Doppler pulsado, si va hacia abajo, sabemos que el flujo está yendo distal de donde nosotros donde lo estamos insonorizando, o si va hacia arriba, ¿sí? O lo mismo, si va en rojo, se está acercando hacia nosotros, y si va en azul, se está alejando hacia nosotros, lo estamos insonorizando, ¿sí? La que sigue. Bueno, ¿sí? La velocidad del flujo cuantitativo es la escala que ya lo habíamos visto, la dirección del flujo, si hace reflexiones positivas o negativas, el ensanchamiento del espectro, ¿sí? También tiene que ver, tiene que quedar limpio, el área bajo la curva tiene que quedar negra, ¿sí? Marcarse bien los bordes, y la parte debajo del espectro tiene que quedar negra, que eso nos está hablando de que estamos tomando una correcta imagen, un correcto Doppler, ¿sí? El color Doppler también, el Doppler color, como ya lo había mencionado, tenemos ahí las distintas direcciones que podemos hacer. Lo importante es cuando ponemos el box o la cajita esa que ponemos para hacer el Doppler continuo, el del pulsado, perdón, es la angulación que tenemos que colocarle eso. La mayoría de los libros lo refieren como que la angulación tiene que estar entre menos, ahí, cercano entre 40 y 60 grados, que eso sería lo óptimo, ¿sí? Porque ya cuando vamos a tener velocidades mayores o menores en base a que nosotros estamos realizando un estudio subóptimo, pero por la angulación en la que estamos poniendo el box, ¿sí? También el transductor tenemos que poner que siempre la marca del transductor, lo que nos está diciendo dónde va, esa va apuntando hacia la cabeza del paciente, ¿sí? Para que uno se pueda hacer de la otra forma, pero uno tiene que tener una forma de ir realizando el estudio y hacer una sistemática de estudio que la mayoría de los libros los aconsejan que la marca del transductor o la luz del transductor que tenemos, dependiendo el transductor que tengamos y el equipo que tengamos, ese tiene que ir apuntando hacia la cabeza, o sea, hacia caudal. ¿Qué sigue? Bueno, esto es un poco más de lo que habíamos mencionado anteriormente. La que sigue. Bueno, ahí volvemos a mostrar un corte transversal, ¿sí? De los vasos del cuello, donde vamos a ir explorándolo al vaso del cuello para ver la carótida, la subclavia, las divisiones, y vos fíjate que ahí en este corte lo puse porque cuando regula el equipo, uno ve que dentro del vaso tiene muchas reverberancias dentro del vaso que nos puede hacer confundir como que tenemos dentro del vaso, tenemos ya sea una trombosis, una disección o algo que es una falsa imagen, ¿no? ¿La que sigue? Ahí estamos viendo un eje largo, un longitudinal, no un eje largo, pero un longitudinal de los vasos, donde vemos que prácticamente todo el flujo es en rojo, o sea que no sé,
se está acercando hacia nosotros o se va yendo hacia la cabeza del paciente. Vemos que a nivel de la bifurcación hay una turbulencia que habitualmente puede estar presente, ahí donde tenemos que valorar las velocidades, muchas veces también depende de la angulación, y hay que también tener cuidado la cantidad de compresión que hacemos nosotros, porque muchas veces en el afán de ver comprimimos un poco más y nosotros mismos estamos generando que el vaso generar una estenosis por compresión extrínseca y aumentar las velocidades nosotros mismos. La que sigue. Ya en esta se ve clarito que hay aliasing, ¿sí? Si vamos por los tamaños, la que está abajo tendría que ser la carótida interna, la que va arriba la carótida externa, proximal carótida común. Vemos en flecha en blanca cómo va el flujo y una flechita negra donde está marcando una obstrucción a nivel de la carótida interna proximal, donde se ve aliasing, ¿sí? Los cambios de colores. Pasamos de un rojo a tener amarillo, rojo, verde, azul, que eso nos habla de que hay aumento de la velocidad a ese nivel. La que sigue. Acá tenemos también, ¿sí? En un lado tenemos con Power Doppler y en el otro tenemos con Doppler, color. Vemos que en el Power Doppler que hay flujo dentro de la arteria, que está reducida la luz de la arteria, y en el Doppler color se ve todo el aliasing, todos los cambios de coloración del Doppler, que nos está hablando de que hay una estrechez dentro del vaso. La que sigue. Bueno, ¿sí? Entonces ahí tenemos un esquemita también de ver cómo va evolucionando el sistema desde la carótida común hacia la carótida interna y carótida externa, donde tenemos los distintos patrones de flujo, como habíamos hablado, ¿sí? De alta resistencia, vamos a tener trifásicos, que es más común ver en los miembros inferiores, también se puede ver en los miembros superiores, en carótida externa también se ve ese no tan marcado como en los miembros inferiores, pero también se ve un flujo trifásico donde hace una pico baja, que por lo general esa inscripción no suele ser negativa, sino hace una muesca y vuelve a subir un poquito, lo hace como si fuese un flujo trifásico. La que sigue. Bueno, la proporción de la sístole y de la diástole, el índice de resistencia, ¿sí? Los índices de pulsatilidad, todos estos son parámetros que vamos midiendo para ir evaluando qué tipo de flujo tenemos a nivel de la arteria y si las resistencias están aumentadas para evaluar si hay o no hay una obstrucción, ya sea tanto puede ser una obstrucción proximal o que la obstrucción estemos justo a nivel o que una obstrucción esté más distal, entonces uno sigue buscando y rastreando dentro de la arteria para ver si hay alguna lesión. Que sigue. Ahí estamos con un flujo a nivel de la carótida, donde tenemos una elevación de la presión de la diástole, pero a su vez tenemos una sístole muy alta, ¿sí? Tenemos una estenosis significativa con una velocidad de 366 centímetros por segundo, pero tenemos una diástole importante. Entonces vemos que estamos en una lesión a nivel de la carótida interna severa, ¿sí? Una lesión severa o una obstrucción severa. Por lo general, habitualmente esto lo ve en pacientes adultos con enfermedad arteriosclerótica, pero bueno, en los casos de pacientes en cuidados intensivos pediátricos, puede ser secundario a un traumatismo, una lesión, a un trombo que esté generando estas velocidades que nos sirven de la misma forma para evaluar, si bien son distintas patologías, para evaluar la obstrucción de la arteria. La que sigue. Bueno, lo que habíamos hablado hace un rato del Doppler del aliasing, como tenemos por lo general para hacer un vaso del cuello no disponemos de un Doppler continuo, donde uno podría evaluar estenosis o velocidades mayores. Con el Doppler pulsado tenemos para evaluar hasta ciertos valores nomás, ¿sí? Entonces uno ahí, ¿qué es lo que hace? Cuando uno supera el límite Niski, ¿qué es lo que hace? Con el PRF
uno puede ir regulando con el PRF, aumentar el PRF, aumentar el ángulo, ¿sí? emplear transductores de menor frecuencia y cambiar el modo a continuo. Pero bueno, por lo general, para hacer vasos de cuello, dentro de los paquetes para ver vaso de cuello no viene el Doppler continuo, salvo que uno setee y se pase a otro set, por ejemplo, a cardíaco o algún set con un vaso de cuello y poder ahí en eso valorar realmente las velocidades cuando con el espectro del Doppler pulsado no lo podemos encontrar o no podemos medir fehacientemente la obstrucción. La que sigue. Bueno, los hallazgos normales, la que sigue. La pared tiene que ser limpita, ¿sí? No tiene que haber nada. Este es realmente una buena imagen donde vemos nosotros que se ve bien la pared del vaso, no hay reverberancia dentro del vaso, lo vemos en un eje longitudinal, donde vemos todo el vaso, por lo general lo hacemos desde la base del cuello hasta lo más arriba que podamos a la base del cráneo. ¿Sí? Por eso ahí están valores y los espesores descritos en adulto, que por ahí mucho en pediatría no hay, pero bueno, como punto de corte por lo general se toma como menor de 1 y se utiliza como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, pero en este caso no se aplica, porque bueno, estaríamos evaluando pacientes pediátricos, que es raro que nosotros vamos a encontrar enfermedad ya a esa edad, que tenemos enfermedad aterosclerótica. La que sigue. Bueno, acá tenemos un corte donde vemos que la velocidad del vaso, ¿sí? de la carótida común y la carótida interna, y vemos en el corte de al lado, con la carótida común, la velocidad es baja, ¿sí? Entonces, la velocidad baja en la carótida común. ¿De qué nos está hablando a nosotros? O que tenemos una estenosis muy proximal, ya sea a nivel de tronco brachiocefalo, que si estamos explorando del lado derecho, o si estamos explorando del lado izquierdo, a nivel de la salida de la carótida común del tronco aórtico, contra una estenosis proximal, entonces vamos a tener bajas velocidades en toda la arteria. Y las otras situaciones que nos pueden dar bajas velocidades es cuando hay bajo gasto cardíaco. ¿Sí? Cuando tenemos pacientes con bajo gasto cardíaco, vamos a tener velocidades bajas, pero va a ser, por eso siempre hay que hacerlo comparativo, de un lado y del otro, vamos a tener las velocidades bajas en los dos lados. En cambio, cuando tenemos una obstrucción proximal, es raro que tengamos justo una obstrucción proximal o una lesión proximal, ya sea por hacemos una vía, hacemos una subclavia, hacemos hematoma, generamos compresión del tronco brachiocefálico. Es raro que generemos una compresión de los dos lados como para tener bajo flujo distalmente, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, acá hay una imagen de nuevo, ¿sí? Donde estamos viendo realmente toda lo que tenemos que explorar de la carótida, ¿sí? El bulbo, carótida común, carótida interna, carótida externa. Después en un eje corto vemos la bifurcación de la carótida común, la carótida común, la bifurcación, el bulbo, también en un corte transversal, donde vemos que todo el flujo con Doppler se llena y no se genera ninguna compresión de ningún lado, ni tampoco una lesión interna. La que sigue. Bueno, vamos a mostrar un poquito de hallazgos anormales. Bueno, ahí tenemos en el lado derecho de la imagen, mostramos cómo se ve las lesiones de la pared, ¿sí? Irregularidades de la pared de la arteria. Esto es más común en los pacientes con enfermedad aterosclerótica, pero bueno, también podemos ver en ciertas enfermedades, como por ejemplo Takayasu, donde el espesor de la pared realmente es bien marcado, que tampoco se ve en pacientes pediátricos, se suele ver entre los 30 y los 40 años de edad, suele ser más frecuente en la mujer, pero bueno, más o menos es lo que uno tratando de mostrar la pared del vaso, si tenemos alguna lesión en la pared del vaso,
una disección o un trombo en la pared por un traumatismo que hayamos causado nosotros, ya sea por colocar una vía o que sea un trauma por una lesión externa, también la podemos ver de esa misma forma, ¿sí? Bueno, siempre hay que explorar, ¿sí? La formación de la placa ya sabemos se genera en los lugares donde hay más turbulencia, pero bueno, eso es más común o más del adulto. La que sigue. De la lesión que estemos explorando, tenemos que explorar la extensión, la composición, el grado de estenosis y las complicaciones que hay, ¿sí? Yo acá lo puse esto, si bien esto está más apuntado desde el punto de vista de la arteriosclerosis, también se puede utilizar para tener un esquema de estudio, decir, bueno, la extensión, desde dónde hasta dónde me va el trombo, por ejemplo, ¿sí? Va de tal parte hasta tal parte. ¿Qué composición es un trombo blando, un trombo duro? ¿Ya es algo viejo, es algo nuevo? ¿La pared está engrosada, no está engrosada? ¿Sí? ¿Genera o no genera estenosis? Y si hay complicaciones asociadas, como, bueno, o complicaciones asociadas o algunas otras cosas, como ya circulación colateral, en el caso de los vasos ya están obstruidos, si estamos hablando de la parte venosa, o si hay una complicación en la arteria, si está trombosada la arteria, que haya isquemia o circulación colateral, también uno trata de buscarlo, ¿sí? La que sigue. Bueno, esta es morfología de la placa inestable, todo esto más del adulto. La que sigue. Bueno, ahí tenemos que, básicamente haciendo un estudio de Doppler, si tenemos velocidades por arriba de 200, ya sabemos que tenemos, o 240, que el punto de corte, inclusive ya lo voy a mostrar un poquito más adelante, las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología de este año, siguen utilizando ese punto de corte como ya lo marcan como una estenosis severa, ¿no? Si bien acá tengo las guías NACET y del ACAS, que más que nada son para adultos con enfermedad arteriosclerótica, también, o sea, con estenosis menor de 50 se hace tratamiento médico, entre 50 y 60 se hace ahí un tratamiento médico y se va controlando cada 6 meses, y en los mayores de 70, o caso oclusiva, el tratamiento de elección, siendo la endarterectomía. Todos los estudios han demostrado que la endarterectomía es mejor que el tratamiento médico en esos casos. La que sigue. Bueno, acá están los criterios, ¿sí? que hablamos de combinados, los criterios combinados entre la arteria de las velocidades de las arterias, y vamos viendo, ¿sí? Vamos valorando, como que yo les decía hace un ratito, ¿sí? Si tiene entre 125, la estenosis es cercana al 50%, si tiene más de 125, el 60%, si tiene más de 240, ya está por arriba del 70%, si tiene más de 80, estamos en una estenosis del 80 cuando tenemos por arriba de 360 o 370, y ya unas casi oclusiones cuando estamos con velocidades por arriba de 400. Esto básicamente son los criterios que se utilizan actualmente, son sacados de la última guía de la Sociedad Argentina de Cardiología. ¿La que sigue? Bueno, acá le hago una pequeña reseñita de la anatomía para hablar del tema que sigue, ¿sí? Sabemos que la arteria subclavia da origen a la arteria vertebral, ¿sí? Entonces, en los casos de que tenemos una lesión de la arteria subclavia o estenosis de la arteria subclavia, podemos generar robo, ¿sí? de la robo subclavio, que estaríamos quitándole sangre a las vertebrales y por consecuencia también quitando flujo hacia el nivel cerebral, ¿no? ¿La que sigue? El robo subclavio puede ser mínimo, como ahí estamos marcando con la flechita, cuando hace una pequeña muesca ahí, puede ser parcial el robo, ¿sí? Ya el flujo inclusive se empieza a hacer, el flujo sistólico se empieza a hacer retrógrado, ¿sí? Y ya cuando el robo es total, o hay una oclusión, el robo es total, ya prácticamente en todo el ciclo, tanto la sístole como la diástole, se invierte. Esos son
ya en ese caso estamos hablando de que el robo es total, con una oclusión total, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, la verdad que traté de buscarlo lo más, o hacerlo lo más fácil posible con muchas imágenes. Por ahí falta un poco en cuanto a la parte venosa, así que bueno, en la parte venosa voy a hacer algunos comentarios. Nosotros lo que más vamos a explorar siempre es trombosis, que por lo general es iatrogénica o por complicación de la colocación de algún dispositivo, su catéter o esas cosas, cuando generamos trombosis. Pero la forma de estudiarlo también es de la misma, es igual. Se estudia desde la base hacia arriba, se va explorando si uno puede. Yo por lo general utilizo transductores para ver el transductor cardiológico para ver el arco aórtico y vena cava superior innominada. Veo con un transductor de mayor profundidad. Utilizo el cardiológico porque es chiquito, lo puedo utilizar en el hueco supraesternal, lo posiciono ahí y con eso yo me doy las imágenes que necesito para explorar el nacimiento del arco aórtico y la confluencia de la innominada a la yugular, a la vena cava superior, para ver si el problema no está ahí. Después, posteriormente de eso, yo me cambio el transductor, me paso un transductor de mayor Hz, ya sea desde 4 a 5 o 7 Hz hasta 12, 13 o a 15 Hz, para ya explorar específicamente el cuello, que tenga poca penetrancia, pero alta resolución. Y de ahí también lo voy haciendo por parte. Bueno, básicamente lo que uno va a buscar es si hay una obstrucción o no, el tipo de flujo. Hay que hacerlo con la presión, hay que tener muy en cuenta la presión con la que uno lo realiza, porque nosotros mismos podemos colapsar la vena y no la encontramos, es decir, no tiene la vena, no hay flujo y lo estamos generando nosotros. Hay que hacerlo con la mano livianita ahí para ir evitando de uno mismo colapsar cuando uno quiere explorar la parte venosa. Bueno, básicamente eso era lo que les quería comentar. Si hay algunas preguntas o que quieran que charlemos, algún comentario. Muchas gracias, Doc. Mira, sabes que lo que nosotros estamos tratando de ver en el Doppler es cómo nos responde o predecir la respuesta a fluidos a través de la integral de flujo de la velocidad de flujo de la carótida. De la misma manera que buscamos en la aorta, así que toda la información que nos has brindado nos viene recontra el pelo para poder acercarse más a la carótida, que es un vaso que por lo menos yo tengo bastante olvidado a la hora del estudio ecográfico. No es que lo tengo muy incorporada a la carótida, son muy pocas veces las que la busco, así la yugular para los catéteres, ¿no? Pero me parece que la carótida tiene una expectativa una proyección de brindar información bastante amplia. Así que si hay alguna pregunta en el grupo para nuestro invitado. Si no, Euge, pasamos a la segunda parte. Te recontra. Lo comprometemos para que nos ayude con la visualización pediátrica, sí, y a buscar también equivalentes de medición. Así totalmente. Que Hernán es muy piola, es muy accesible, la verdad que la presencia hoy. La verdad que yo estoy tratando de hacerme mis propios valores. Por ejemplo, a todo paciente que yo, tanto en la neonatología como el paciente pediátrico postquirúrgico de cirugía cardíaca, he empezado a hacer yo un esquemita de ver los riñones, ver el corazón y ver las carótidas, para ver si yo encuentro algún parámetro que me pueda decir este va a andar mal, este va a andar bien, inclusive el flujo en la vena cava inferior y el flujo en la vena cava superior. Obviamente mucho depende del tipo de cirugía cardíaca que uno realice,
Si estamos hablando de un paciente con un Glenn o un Fontan, donde cambia todos los flujos, pero en las otras patologías donde quedamos con ventrículos derechos con muy mala función cardíaca, vemos flujo reverso en las venas, y yo inclusive he llegado a encontrar flujo reverso en las venas renales. Claro. Y la verdad que esos pacientes anduvieron muy mal. Creo que de los que vi así, no se salvó ninguno, lamentablemente. Entonces estoy tratando yo por ahí, si bien no hay mucho, voy buscando información de acá, de allá, voy tratando de ir, pego de adultos, saco de niños, voy tratando para yo tratar de ver más cositas y decir, bueno, acá encontré algo que nos sirve para nosotros los cardiólogos infantiles, para el día a día, ¿no? La verdad que muchísimas gracias, te recontra